Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a presentar el tema de cremas. El equipo está conformado por Leticia Monsalvo, Luis Berumen y por mí, Rosa Cruz. Antes que nada vamos a tener una pequeña introducción de qué son las cremas. Y bueno, las cremas son formas farmacéuticas que están clasificadas como emulsiones semisólidas. Estas son de uso tópico, ya sea que estén dirigidas hacia la piel o hacia las mucosas, y contienen uno o más principios activos que están dispersos en su formulación. Las cremas son sistemas heterogéneos que están constituidos por dos fases. Una de estas fases es una fase acuosa y la otra es una fase oleosa. Pero ya que estamos hablando de que las cremas son emulsiones semisólidas, primero vamos a ver qué es una emulsión. En primer lugar, tenemos que son sistemas heterogéneos. Estos están conformados por dos líquidos que son invisibles entre sí, así como todos conocemos típicamente lo que es agua en aceite. Y estos líquidos tienden a estar dispersos uno dentro del otro de una manera uniforme. Esto significa que nosotros al ver este sistema aparentemente lo vamos a ver homogéneo, pero por ejemplo cuando nosotros nos estamos poniendo una crema no nos damos cuenta de que hay gotitas de aceite o gotitas de agua dentro de la formulación de una manera separada. Nosotros solamente lo percibimos como un sistema homogéneo a pesar de que sabemos de que no lo es. Y todos hemos usado muchas cremas a lo largo de nuestra vida, más aún cuando son de usos cosméticos. Por ejemplo, la primera imagen que tenemos aquí es de una crema Nivea para el cuidado de la piel. También tenemos una crema, que es la segunda imagen, que se llama Derman, que esta sí ya tiene un principio activo, que es un antimicótico. Y la última crema, que es de uso vaginal y se utiliza para el tratamiento de infecciones. Ah, bueno, como ya mi compañera les habló un poco sobre lo que es una crema, vamos a hablar de las fases que componen a una crema. Una crema se compone generalmente de dos fases. La primera es la fase externa o la continua, la cual se considera como la sustancia en la cual la fase interna se dispersa. O sea, esto quiere decir que es la fase en donde se encuentran contenidas las pequeñas gotitas que pueden ser de agua o de aceite. Y la otra es la fase interna, también de manera discontinua. Este es el componente o la sustancia que se dispersa sobre la fase externa y se forman las gotitas que anteriormente acabo de mencionar. Eh, ah, Generalmente hay dos tipos de emulsiones dentro de las cremas. La primera es la de agua en aceite. Esta se caracteriza porque su fase externa es generalmente de naturaleza lipofílica o grasa y la fase interna o las gotas es agua. La segunda tipo de emulsión que tenemos es la de aceite en agua, donde su fase externa es agua y las gotitas o la fase interna es aceite. Generalmente se piensa que una emulsión de este tipo se determina por las proporciones de agua o de aceite que hay, pero esto no es así. Lo que determina el tipo de emulsión dentro de una crema es la naturaleza del emulsificante, del cual les van a hablar más adelante. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las cremas hidrófobas que se caracterizan por tener una emulsión agua en aceite. Estas son ideales para principios activos liposolubles, poseen un efecto oclusivo, esto quiere decir que forman una película protectora sobre la piel y se recomienda su uso en piel seca, ya que como dijimos anteriormente, al ser agua en aceite, el principal componente que se encuentra es el aceite. Bueno, ahora vamos a hablar de las cremas hidrófilas, que su emulsión principal es aceite en agua. Estas se caracterizan por tener un efecto refrescante, ya que el agua que se encuentra dentro de esta forma farmacéutica o de la crema se evapora rápidamente y al evaporarse rápidamente genera un efecto de frescor sobre la piel. Las gotas celosas dentro de la fase acuosa se absorben rápidamente sobre la piel. Su efecto oclusivo, a diferencia de la otra, es leve, ya que no forma una capa, una película sobre la piel y son fácilmente lavables al tener una naturaleza más acuosa.
Bueno, vamos a hablar de otra clasificación de las cremas, la cual se determina por el poder de penetración de esta misma. La primera son las epidérmicas. Estas tienen poco o ningún poder de penetración sobre la piel. Estas generalmente se usan sobre afecciones que ocurren sobre la epidermis y deseamos tener una acción protectora. Como podemos ver en la imagen, aquí hay una crema que se utiliza para el tratamiento de micosis superficiales o para el tratamiento de piel de atleta. Bueno, la otra es las cremas dérmicas. Estas tienen un poder de penetración mayor que las anteriores y pueden llegar a capas profundas de la piel de la dermis. Y como podemos ver el ejemplo, esta es una crema eh, que se utiliza para ser cicatrizante, suavizante y protectora. Y bueno, la última, que es la que tiene mayor poder de penetración sobre nuestra piel, son las subdérmicas. Estas tienen la capacidad de atravesar totalmente la piel e incluso algunas de estas pueden llegar a la circulación. Como podemos ver en este ejemplo, esta es una crema utilizada en animales, generalmente en caballos y en perros, que se utiliza para atender el tejido subcutáneo inflamado en músculos y articulaciones. Debido a que las cremas están dirigidas hacia la piel o hacia las mucosas, su formulación depende de para qué se va a utilizar o de su sitio de aplicación. Entonces tiene que estar basada en la adherencia que está deseada sobre la piel y la duración que se espera sobre el sitio. Para esto vamos a ver los contenidos que tenemos en las cremas. En primer lugar tenemos el principio activo, que como sabemos es lo que va a generar la respuesta biológica, este efecto terapéutico que se desea. Y también tenemos a los excipientes que deben de cumplir con ciertas características. En primer lugar tenemos que tienen que ser tolerables por el organismo, es decir, que no causen irritabilidad, ya que posiblemente en donde se esté colocando esta crema sea algún lugar afectado o que requiera de este fármaco, y lo menos que queremos es que genere más irritación. También tenemos que sean inertes. Esto se refiere al principio activo, es decir, que los excipientes no tengan alguna reacción con el principio activo, que sean compatibles. Después tenemos a la estabilidad. Esto se refiere a que no se degraden con facilidad ante condiciones adversas, por ejemplo, con altas temperaturas o con la humedad, que se mantengan estables a pesar de todo esto. Y también tenemos a la consistencia y a la extensión. Esto se refiere más que nada al momento de la aplicación de la crema. La consistencia es que tenga una consistencia adecuada para poder aplicarla sin ningún problema. Y en cuestión de la extensión, se refiere a que con una pequeña cantidad de la crema se pueda abarcar una zona amplia. Después tenemos a ceder al principio activo, es decir, que el fármaco que esté contenido en la formulación pueda ser liberado de esta crema hacia la zona de aplicación y que pueda llegar a su sitio de acción. Y por último tenemos que las características organolépticas sean aceptables. Esto se refiere a que no tengan un aspecto o un olor, una consistencia desagradable hacia el consumidor. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos excipientes que están contenidos en las cremas. Muchos de ellos tienen la finalidad de mantener una estabilidad en la formulación. Aquí en primer lugar tenemos a los agentes emulsificantes, que lo conocemos como tensoactivos. Esto se refiere a que van a reducir la tensión interfacial y van a dar una estabilidad termodinámica. Esto se logra porque los tensoactivos son moléculas anfipáticas, es decir, que les va a gustar tanto el agua, pero también les gusta el aceite. Entonces van a formar una especie de película entre estas dos fases, agua y aceite, y van a evitar el rompimiento de la emulsión. Después tenemos a los agentes viscosantes, que como su nombre lo dice, aumentan la viscosidad y favorece también a que se mantenga estable la emulsión. Porque si nos vamos a la imagen, tenemos el ejemplo de que primero tenemos en el vaso de precipitados pequeñas gotitas que están separadas entre sí, pero después se van uniendo hasta formar una gota muy grande.
Entonces, si nosotros aumentamos la viscosidad de este medio en donde están las gotitas, va a ser más difícil que se junten y que formen una gotota y se rompa la emulsión. Algunos ejemplos de estos agentes viscosantes que se utilizan son la metilcelulosa en emulsiones de aceite-agua y la parafina también se utiliza en emulsiones de agua-aceite. Por otro lado tenemos a los emolientes, que tenemos ahí 2 ejemplos, y estos se utilizan para dar una sensación de suavidad en la piel. Después están los formadores de películas, que estos son más comunes en cremas que son de protección UV, como por ejemplo en protectores solares. Y estos son para asegurar que estos productos puedan formar una película que es impermeable y continua sobre la piel. Y es muy buena para, como lo mencioné, productos de protección UV y también con resistencia al agua. Después tenemos a los conservadores, que se utilizan para evitar la contaminación en la crema y prevenir del crecimiento microbiano. Después están los hidratantes, como por ejemplo se utiliza la glicerina, que son utilizados en la industria cosmética para retrasar la pérdida de la humedad y dar este efecto de hidratación. Y están los disolventes, que estos líquidos se utilizan con la finalidad de disolver otros componentes sólidos que se agreguen en la fórmula. Y por último tenemos a los vehículos, como hemos visto que contienen agua y aceite. También tenemos aromatizantes y colorantes que ayudan a mejorar las características organolépticas en la crema. Para la preparación de las cremas, en este caso se comienza con la elaboración de las 2 fases, dependiendo si nuestra emulsión va a ser agua en aceite o aceite en agua. Primero se mezclan los componentes que son inmiscibles con el agua, como pueden ser aceites y ceras, y se calientan a un baño María a una temperatura de entre 70 a 75 grados centígrados. También se hace la preparación de la otra fase que consiste de una solución acuosa que tiene los componentes solubles en agua. Esto puede ser a temperatura ambiente o se puede hacer a temperaturas más altas para favorecer la solubilidad. También, bueno, ya después de eso se hace la mezcla de ambas fases. Esto se puede hacer mediante un mezclador industrial como es este que se presenta aquí. Y ya que se formó nuestra emulsión, dejamos enfriar bajo agitación hasta alcanzar la temperatura ambiente. Dependiendo de la adición de las fases, se clasifica en 3 métodos. El método continuo y simple, donde consiste de la adición simultánea de ambas fases con el fin de obtener la emulsión. Esta tiene como característica que se utilizan bombas de dosificación y esto es para conseguir la adición simultánea y proporcional de ambas fases. También está el método directo, donde se hace la adición de la fase interna sobre la fase externa. Esto es muy útil para emulsiones que presentan baja proporción de la fase interna en una emulsión agua en aceite. Y por último está el método indirecto o de inversión de fases, donde la adición de la fase externa se hace sobre la interna. Aquí el sistema va a sufrir una inversión en la emulsión durante la fase externa, dando lugar así a un tamaño de gota mucho menor. Y bueno, aquí les presentamos diferentes equipos industriales que se utilizan para la elaboración de cremas. Aquí tenemos el tanque con camisa de calor, donde está nuestro tanque, donde se agregan ambas fases, y su sistema de mezclado, donde se une al tanque y se empieza a mezclar para formar la emulsión. También tenemos el mezclador homogeneizador industrial. Este es como parecido a una batidora de cocina. Tiene su recipiente donde se agregan ambas fases, se mezclan. Y aquí les presentamos un video donde nos muestran cómo se utilizan estos equipos. Cosmetic creams, lotions, and balms containing CBD oil are increasingly popular due to benefits including pain relief and reducing inflammation claimed for cannabidiol, the active ingredient in CBD oil.
Silverson mixers have been used for the production of cosmetic and pharmaceutical creams for many years, and we are at the forefront of the fast-growing industry for manufacturing of CBD oil-based products. With creams or lotions, obtaining a fine, uniform dispersion of the oil into the aqueous phase is the key to creating a stable, homogeneous emulsion, and the intense high shear mixing provided by a Silverson will easily achieve this. A Silverson mixer can easily create emulsions with a droplet size of 2 to 5 microns. Finer emulsions down to 0.5 microns can also be obtained depending on the formulation. Interchangeable mixing heads and emulsor screens allow you to tailor the mixing characteristics to achieve the desired. Aquí si se dan cuenta, se cambió la canastilla, pero el poro de la canastilla es de diferente tamaño. Esto se puede utilizar para controlar el tamaño de la emulsión que se va a formar al momento de estar mezclando. Consistency, skin feel, and functionality in the end product. Our lab mixers are ideal for R&D and small production. Identical results can be obtained with our pilot scale and larger production machines, meaning you can scale up without having to reformulate or change your production process. And the batch-to-batch consistency achieved with the Silverson mixer is a further advantage where declared potency levels need to be maintained. Y bueno, como pueden ver aquí al final del video también se le realizan diferentes pruebas para determinar los atributos de calidad que presentan las cremas. Estos atributos se pueden evaluar, son más bien la estabilidad de activos, la estabilidad de coadyuvantes, el comportamiento reológico que va a tener la crema y se mide la consistencia y la extensibilidad. Esto se puede determinar mediante un penetrómetro o un viscosímetro. También la pérdida de agua y otros componentes volátiles, la homogeneidad de la crema para ver si no hay una separación de fases o se da la formación de exudados, el tamaño de partícula de la fase dispersa mediante la distribución del tamaño, y esto se determina con microscopía o un contador electrónico. Se determina el pH aparente con un potenciómetro y si presenta contaminaciones como pueden ser partículas extrañas o microorganismos. Estas son nuestras referencias bibliográficas y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda pueden preguntarnos.